El horror de Dunwich, capítulo segundo. Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja grande y parcialmente deshabitada, levantada sobre una ladera a 4 millas del pueblo y a una media de la casa más cercana, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las 5 de la mañana, nació Wilbur Whately. La fecha se recuerda porque era el día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente observan bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca, que no cesaron de ladrar en toda la noche. También cabe hacer notar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Whately. Era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecido padre, de quien durante su juventud corrieron los más espantosos rumores sobre actos de brujería. Lavinia Whately no tenía marido conocido, pero siguiendo la costumbre de la comarca no hizo nada por repudiar al niño, y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así lo hizo, especular a su gusto. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina, y cuentan que se la oyó susurrar multitud de extrañas profecías sobre las extraordinarias facultades de que estaba dotado el niño y el impresionante futuro que le aguardaba. Lavinia era muy capaz de decir tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria quien encantaba correr por las montañas cuando se desataban atronadoras tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras 2 siglos de existencia de los Whately, libros que empezaban a caerse a pedazos de puro viejos y apolillados. En su vida había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Whately le había enseñado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Whately y la inexplicable muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba 12 años no contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones alucinantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre apenas se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los menores principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur nació pudo oírse un grito espantoso, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros, pero que se sepa, ni médico ni comadrona alguna estuvieron presentes en su llegada al mundo.
Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Whoteley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos reunidos en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiera producido un cambio en el anciano, como si un elemento subrepticio nuevo se hubiese introducido en su nubilado cerebro, transformándole de objeto en sujeto de temor, aunque a decir verdad no era persona que se preocupase especialmente por las cuestiones familiares. Con todo mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija, y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después por quienes entonces escucharon sus palabras. Vamos, Whoteley. Ese niño está maldito al igual que tu hija Lavinia. ¿Cómo explicas si no los estruendos y gritos infernales en las montañas, la maldita noche en que nació Wilbur? ¿Y qué podemos decir del padre? Nadie sabe cómo pudo quedar embarazada tu hija. No se le conoce novio alguno en Dunwich, ni creo que nadie en este pueblo en su sano juicio quisiera preñarla. Todos sabemos la mala fama que tiene tu familia en Dunwich, siempre relacionada con la brujería y las artes oscuras. Solo nos queda pensar que Wilbur es fruto del mal. Me trae sin cuidado lo que piense la gente. Si el hijo de Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos aledaños. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de vosotros ni siquiera sois capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Aylesbury. Y si supierais la mitad de cosas que yo, no desearíais mejor casamiento por la iglesia ni aquí ni en ninguna otra parte. Escuchad bien esto que os digo. Algún día oiréis todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Zachariah Whoteley, de la rama aún no degenerada de los Whoteley, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años Earl Sawyer. La visita de Mamie obedeció a la pura curiosidad, y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Zachariah fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Whoteley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha adquisición marcó el comienzo de una larga serie de compras de ganado vacuno por parte de la familia del pequeño Wilbur, que no finalizaría hasta 1928, el año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Whoteley estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera, justo por encima de la vieja granja, y jamás pudieron contar más de 10 o 12 anémicos y casi exangües ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizá en los insalubres pastos o transmitida por algún hongo o madera contaminados del inmundo establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Whoteley. Extrañas heridas o llagas semejantes a incisiones parecían cebarse las vacas que podían verse paciendo por aquellos contornos, y 1 o 2 veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Whoteley creyeron ver llagas similares en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija Albina. En la primavera que siguió al nacimiento de Wilbur, Lavinia reanudó sus habituales correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de tez oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Whoteley remitió tras ver al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el portentoso desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo impresionante,
pues a los 3 meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que raramente se observa en niños menores de 1 año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una ponderación harto singulares en una criatura de su edad, y prácticamente nadie se asombró cuando a los 7 meses comenzó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de 1 mes habían desaparecido por completo. Al poco tiempo, exactamente la víspera de Todos los Santos, pudo divisarse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de antiguas osamentas. Por el pueblo corrieron toda clase de rumores a raíz de que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, dijese haber visto al chico de los Wateley subiendo a toda prisa la montaña delante de su madre, justo 1 hora antes de advertirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá, al divisar fugazmente a la luz del farol que portaba a las 2 figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza, y Silas, que no salía de su asombro, creyó ver que iban enteramente desnudos. Al recordarlo posteriormente no estaba del todo seguro por cuanto al niño respecta, y cree que es posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que a Wilbur nunca volvió a vérsele, al menos vivo y en estado consciente, sin toda su ropa encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo real o supuesto en su indumentaria parecía irritarle muchísimo. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era tremendamente marcado, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los rumores que corrían por el pueblo, se hacía mención de que el rapaz negro de la viña había comenzado a hablar, cuando apenas contaba 11 meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región, como por la ausencia del balbuceo infantil apreciable en muchos niños de 3 y 4 años. No era una criatura parlanchina, pero cuando se ponía a hablar parecía expresar algo inaprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía, ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de los sonidos silábicos. Sus facciones se caracterizaban asimismo por una nota de madurez, pues si bien tenía en común con su madre y abuelo la falta de mentón, la nariz firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos, grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia fuera de lo común. Pese a su aparente brillantez, era empero rematadamente feo. Desde luego algo de chotuno o animal había en sus carnosos labios, en su tez amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir aversión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Wateley, y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el espantoso nombre de Yog-Sothoth, en medio de un círculo de piedras, y con un gran libro abierto entre sus manos. Yo te invoco, Yog-Sothoth.
Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño, hasta el punto de que continuamente se veía obligado a defenderse de sus amenazadores ladridos. Esta noche han escuchado El horror de Dunwich, capítulo 2, por Howard Phillips Lovecraft.